concepto, clasificación y tratamiento de cuenta contable. Para el adecuado control de cada una de las operaciones que realiza una empresa, la técnica contable utiliza el concepto de cuenta. La cuenta es una agrupación sistemática de los movimientos, tanto aumentos como disminuciones, relativos a un mismo asunto que se registran bajo un título o concepto de una misma naturaleza. Una cuenta contable es uno de los elementos fundamentales para elaborar la contabilidad en una entidad. Recuerda que la contabilidad es el proceso detallado que se utiliza para registrar y seguir las transacciones que realiza la empresa. Es una parte esencial de cualquier operación empresarial, ya que ayuda a hacer un seguimiento de los recursos financieros. ¿Cuál es la función de las cuentas contables? En el día a día de las empresas surgen múltiples variaciones a causa de movimientos financieros. Por este motivo, todas esas transacciones deben quedar registradas y es ahí donde nos damos cuenta de su importancia. De este modo, las cuentas contables cumplen una gran cantidad de funciones, desde clasificación de transacciones hechas hasta la organización según la fecha de origen. A su vez, poseen funciones de valoración, puesto que muestran la cantidad económica de cada uno de los movimientos. Componentes de una cuenta contable. Ahora que conoces qué son las cuentas contables, pasaremos a detallar la parte que lo conforman. Independientemente de cuál sea su clasificación, que veremos más adelante, los componentes de una cuenta son: en primer lugar, toda cuenta contable se tiene que identificar con un nombre. Toda cuenta estará conformada por dos elementos, un debe y un haber. Cada cuenta podría tener cargos. Se dice que los cargos son anotaciones que se hacen al debe en una cuenta, pero también puede tener abonos, y los abonos son anotaciones que se hacen al haber de la cuenta. La suma de los cargos recibe el nombre de débito. La suma de los abonos recibe el nombre de crédito. La diferencia entre débito y crédito se llama saldo. Este saldo puede ser de dos tipos: deudor, si la suma de los débitos son mayores que la suma de los créditos, o bien puede ser acreedor si la suma de los débitos son menores que la suma de los créditos. En nuestro caso, el saldo de 80 será deudor. Clasificación y tratamiento de las cuentas contables. Las cuentas contables se van a clasificar en 4 grandes grupos y cada grupo tendrá su tratamiento específico que tienes que aprender para aplicar la técnica contable más adelante. La primera clasificación son las cuentas de activo. Recuerda el concepto de activo: todo recurso controlado por la empresa por el cual se espera obtener un beneficio económico. Estas cuentas de activo, cuando aumenten, deberás anotar ese aumento en el debe mediante un cargo. Y si esta cuenta de activo disminuye, deberás anotar esa disminución en el haber mediante un abono. El saldo de las cuentas de activo es siempre deudor. El siguiente grupo de cuentas son las cuentas de pasivo. Recordemos: pasivo, obligación presente de sucesos pasados que se extingue con la entrega de un recurso, es decir, con la entrega de un activo. Estos pasivos tendrán aumentos y disminuciones. Cuando el pasivo aumente, ese aumento deberás registrarlo en el haber mediante abono. Y si este pasivo disminuye, deberás registrar esa disminución en el debe mediante un cargo.
El saldo de las cuentas de pasivo será siempre acreedor. Tanto los activos como pasivos deben ser presentados en el estado de situación financiera o balance general. El tercer grupo de cuentas son los gastos o pérdidas. Recuerda que son disminuciones patrimoniales. Cuando los gastos aumenten, deberás registrar ese aumento en el debe mediante un cargo. Y si este gasto disminuye, esa disminución deberás anotarla en el haber mediante un abono. El saldo de estas cuentas de gasto es siempre deudor. Y finalmente tenemos los ingresos o utilidad. Estas cuentas, si aumentan, deberás anotar su aumento en el haber mediante abono. Y si disminuyen, deberás anotar esa disminución en el debe mediante un cargo. El saldo de las cuentas de ingreso de utilidad son siempre acreedor. Recuerda que tanto gastos como ingresos deben ser presentados en el estado de resultados y otros resultados integrales. Conozcamos algunas cuentas contables que son las más utilizadas. Por el lado de los activos tenemos la caja, el banco, las mercaderías, clientes o deudores por ventas, cuentas por cobrar, depósitos a plazo. Por el lado de los pasivos tenemos las siguientes cuentas: proveedores, préstamo bancario, impuesto por pagar, remuneraciones por pagar, cuentas por pagar, capital. Por el lado de los gastos tenemos costo de venta, remuneraciones, gastos generales, servicios básicos, intereses pagados. Y por el lado de los ingresos tenemos ventas, intereses cobrados, arriendos percibidos. Esperando que los conceptos aquí señalados hayan sido de utilidad, te invito a descargar el material de la maleta didáctica a fin de que puedas complementar aún más estos conocimientos. Por tu atención, muchas gracias y nos veremos en una siguiente cápsula.